don Norman Caldera. Adelante. Muchas gracias. Hay que darle a Eso. No, es que está esto. Bien, gracias. Debo confesarles que tuve muchas dificultades para preparar lo que les iba a decir hoy acá, porque hay tanto que decir que no sabía por dónde empezar. De manera que me pareció que lo más relevante era poder ver un evento que sucedió en Ginebra en marzo de este año, que fue la presentación del informe del Grupo de Derechos Humanos sobre Nicaragua. En este informe, voy a citar la primera parte, dice: el gobierno nicaragüense sigue perpetrando sistemáticamente graves violaciones de los derechos humanos equivalentes a crímenes de lesa humanidad por razones políticas. El informe finalmente insta a la comunidad internacional a tomar acciones legales contra los perpetradores. Debo decirles mi primera reacción: otro informe más de los muchos que han salido en lo que yo constituyo o llamo mi muro de los lamentos. Porque si he tomado las declaraciones de la OEA, lamentamos. Podríamos armar un muro de los lamentos que compita con el Wailing Wall de Jerusalén. Pero la verdad es que me entusiasmó después los pronunciamientos duros de Luxemburgo en nombre de Benelux, de Letonia o Lituania, discúlpenme la memoria, por los países bálticos, y de Finlandia o Noruega por los escandinavos, y la Unión Europea. La Unión Europea se pronuncia por un diálogo sincero y constructivo. Ahora veamos cuáles fueron los resultados del último diálogo que hubo en Nicaragua. Ese diálogo se llevó a cabo en 2019 en INCAE, el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas, fundado por Harvard en Managua, que está en Monte Fresco, a menos de 2 kilómetros de lo que era mi casa antes de que la confiscaran. Ortega confiscó el lugar donde se llevó a cabo el diálogo, el INCAE. Expulsó al nuncio papal y cerró la embajada de la OEA, tomándose el recinto de la misma. No veo en qué momento México protestó por la violación de la soberanía latinoamericana que estaba en la OEA. No veo tampoco grandes protestas por esa violación de la soberanía de parte de otros países. Pero no paro ahí. Los dos testigos y garantes entonces están anulados en Nicaragua. El primer resultado del diálogo fue nombrar a la Cruz Roja Internacional para que intermediara, porque había prisioneros políticos cuyos derechos se estaban violando, y lo que hizo fue clausurar a la Cruz Roja Internacional, embargó sus propiedades, las está usando él, y finalmente metió en prisión, luego desterró y desnacionalizó a 4 de los 6 negociadores de la oposición. Y luego veamos el video. ¿Quién puede creer que hay negociaciones con los yanquis? ¿Quién? ¿Ah? ¿Quién podría creer aquí en Nicaragua en que negociando con los yanquis vamos a alcanzar la paz? Negociar con los yanquis es negociar con la muerte, porque son traidores.
no son seres humanos, son diabólicos. Y en nombre de la democracia y de la negociación de cuántos crímenes y cuánta muerte han provocado en el mundo. Son millones de millones. Y aquí la paz, la estabilidad, la democracia en nuestro pueblo, en Venezuela, en Cuba, aquí en Nicaragua, la paz la defendemos los pueblos, la construimos los pueblos, la organizamos los pueblos. No va a salir la paz de una negociación con los criminales. Entonces queda claro, no hay posibilidades de negociación. No hay posibilidades de una acción armada. Ya tuvimos el primer resultado, yo recuerdo, con la revolución sandinista, que decían después de Somoza cualquier cosa llegó y tiene 40 y tantos años de estar ahí montada. No es tampoco entonces la acción armada, y si no puede ser el diálogo, ¿qué es lo que nos queda? O lo que nos queda es lo que vamos a ver acá. Quisiera relatarles, tal vez la manera más dramática de exponer esto es la situación de los 316 apátridas, porque me tomé cuidado de buscar la Declaración Universal, no la latinoamericana, que es la que nosotros generalmente utilizamos, sino la universal, que estuviera más en consonancia con la audiencia aquí presente. Tenemos 222 prisioneros políticos arbitrariamente detenidos, presos y desterrados, violación del artículo 9, más 94 opositores que fuimos ilegalmente privados de nuestra nacionalidad, y esos 318, por lo tanto, son violaciones del artículo 11, del 13 y del 15. Congeló y confiscó nuestras cuentas bancarias, ocupó ilegalmente nuestras casas, artículo 17, embargó y se adueñó ya no solo sin debido proceso, sino sin ningún proceso, manu militari, artículo 8, de nuestras pensiones de jubilación, artículos 22, 23 y 24. Como casi 260 de estos desnacionalizados están en Estados Unidos y más de 40 son de la tercera edad, que no pueden tener un nivel de vida digno, asistencia médica, viejos achacosos en un país que no tiene salud universal y sin acceso a los servicios sociales, artículo 25. Muchos de ellos sometidos a torturas físicas mientras estuvieron en la cárcel y psicológica en y fuera de la misma, artículo 5. Llegaron con un permiso de libertad condicional, o sea, parol, por razones humanitarias. Ortega borró nuestros nombres del Registro Nacional de las Personas, artículo 6, con lo que se priva a nuestros hijos de la posibilidad de obtener documentos de viaje u otros, como certificados de policía, indispensables para los trámites migratorios, artículo 14. Sin empleo, sin salario y sin otros ingresos no se puede pagar para disfrutar el arte o la cultura, artículo 27. Y esto les confieso que la siguiente frase me la hizo inteligencia artificial. Le pedí a ChatGPT que me hiciera un análisis sobre esta parte. Y más que resultado mío es lo que me sale de hablar con la máquina. En términos de privación injusta de los frutos del trabajo de una persona, la confiscación de la pensión puede dejar a las personas en una situación de dependencia económica similar a lo de los esclavos.
La confiscación injustificada de pensiones tiene los elementos de esclavitud laboral en términos de privación injusta de los frutos de trabajo de una persona. La confiscación de la jubilación puede dejar a los jubilados a lo inmediato y a todos los contribuyentes en el futuro de una situación de dependencia económica similar a lo de los esclavos, privándolos de su libertad financiera y su capacidad para vivir con dignidad. Artículo 4. Un reciente informe de la publicación Fuentes Confiables de Nicaragua sobre las torturas de los Ortega Murillo bajo la lupa de los forenses, dice, abuso sexual y virus del papilón. Señala abusos a prisioneros y familiares durante los registros corporales para la visita y violaciones sexuales. Artículo 9. La única salida, por lo tanto, que nos queda pendiente de buscar el apoyo de la justicia internacional. Y hay tres caminos: la justicia universal, la Corte Internacional de Justicia, con la violación de las dos convenciones sobre apatridia y sobre tortura, y la Corte Penal Internacional a través de los delitos cometidos en un tercer país, porque Nicaragua no es miembro del Estatuto de Roma, pero sí hay crímenes de los Ortega cometidos en países como Costa Rica,